Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 11, episodio 3. El país de Fata Morgana. Y la historia que les traemos hoy día es un relato de la más pura ficción. Pero lo que no les hemos advertido todavía es que más allá de la puerta, aquella ficción es real. Comenzaré mi historia diciendo que desde niño fui un chico irremediablemente mentiroso, pero no tenía escapatoria, ya que mi padre también lo era, y como ustedes saben, de tal palo, tal astilla. Mi padre pertenecía a esa clase de personas cuya imaginación desbordante no le permitía remitirse a los hechos concretos o a la imparcialidad descriptiva de algún hecho. De alguna manera mi padre, que era escritor, no podía resistirse a la tentación de añadir algún condimento de su cosecha a la insípida realidad que llamamos mundo objetivo. Me atrevería a decir que mi papá, abierta o secretamente, despreciaba toda falta de imaginación, porque él, en su insondable sabiduría o tal vez ingenuidad, veía la vida como si fuera una obra de teatro, lo cual, debo decir, que le trajo más de algún problema en la vida. Siendo niño, mis ojos acostumbraban a acariciar con avidez las fantásticas ilustraciones de los libros de historia. Egipto, la Edad Media, ustedes saben, estaban entre mis favoritos. No recuerdo cuándo exactamente comencé a mentir descaradamente. Supongo que comencé con mentiras pequeñas, para luego llegar a las mentiras gordas, como que había estado en aquellos lugares fantásticos de los libros de historia. Ignoro cómo me habrían mirado mis amigos en la escuela. Bueno, ellos tenían la misma edad, pero tal vez cómo me habrían visto los adultos de aquel entonces. No lo sé. Lo cierto es que por razones que escapan totalmente a mi análisis y discernimiento lógico, terminé visitando todos aquellos lugares con los cuales había fantaseado durante mi infancia. Y es que aquí viene un secreto. Una fantasía que se repite 1000 veces termina por convertirse en realidad. La gente puede mentir por varias razones: por compasión, para engañar y sacar provecho de algo, por evitar un mal rato, pero me refiero a aquellos que fantasean y trastocan la realidad con los colores de su imaginación, a aquellos que poseen un poder especial, un poder conjurado y misterioso y a veces peligroso, que los antiguos llamaban sencillamente magia. Para ser completamente franco con ustedes, yo no sé cómo funciona la magia, pero de que funciona, funciona. Todo comienza con una idea reiterativa, obsesiva, que se repite una y otra vez en tu mente y que pintas con colores cada vez que sueñas despierto. La intensidad, por supuesto, es muy importante. Es algo así como la temperatura que define el sexo de los peces en el océano, o la perfecta cocción de un banquete misterioso. De la misma manera, la intensidad de tus deseos confiere plumas de colores a tus alas. Por eso, nunca preguntes por qué las olas del destino ponen en la playa a tus pies los regalos que el mar te ha traído, porque fueron las mismas cosas que pediste en secreto, en la oscuridad de tu mente.
o en la oscuridad y el silencio cómplice de todos los procesos embrionarios de la creación. Pero mi historia fue mucho más lejos. Quisieron los vientos del destino empujarme hacia aquellas costas que solo había visto en sueños. Me sentí atraído, como muchos, a las costas de aquel país de las libertades, donde dicen que todos los sueños podrían hacerse realidad. Llegué entonces a la más pública de todas las repúblicas, al país de la campana de la libertad trizada en una esquina. Llegué, por supuesto, solo, con mi música, dibujos y la ropa que yo mismo había inventado. Llegué cargado de sueños, y en mi infinita ingenuidad me instalé en un paseo peatonal de aquel país cuyo idioma podía balbucear. Los peatones examinaban mis prendas y mis dibujos, escuchaban mi música y me preguntaban siempre de dónde venía. Y a pesar de que les decía cuál era mi país una y otra vez, esa gente se encogía de hombros, ya que ellos solo reconocían a su propio país en el mapa, de manera que el nombre de mi país no les hacía ningún sentido. Para ser franco, hubiera sido lo mismo que si les hubiera dicho que venía del planeta Marte, o de las Pléyades, o de la constelación de Andrómeda. Fue en ese momento cuando descubrí algo importante. Descubrí que en ese país que llamaremos por el momento Ombligolandia, era más fácil decir que mi música, mis dibujos y ropas eran los atuendos y sonidos propios de un país inventado, que resultaba ser yo mismo. Dicho de otra manera, de alguna forma, para las gentes de Ombligolandia era mucho más sencillo aceptar que yo era una especie de representante de mi país imaginario. Fue así como, sin proponérmelo, las expectativas y proyecciones de aquellas gentes me convirtieron en el embajador cultural de mi país inventado. De esa manera me transformé en una república con sus propios lagos, ríos, desiertos y ciudades inventados. Mi país imaginario era un maravilloso lienzo en blanco donde yo podía pintar todo lo que quisiera, y fue así como inventé mi propia fauna y flora como una especie de código Voynich que aquellos extranjeros apreciaban y veían con curiosidad. No estuvo lejano el día en que comencé a dar mis primeras conferencias acerca de la historia de mi país inventado. Inventé sus mapas, sus países limítrofes y hasta compuse su himno nacional, el cual acostumbraba a cantar al inicio de cada presentación. Cantaba pues con patriótico orgullo para todo el público de Ombligolandia que escuchaba en silencio. Para aquellos que duden de este relato, debieran saber que los habitantes de Ombligolandia se caracterizan por ser tan egocéntricos que en su ignorancia ilimitada y cósmica ven innecesario conocer al resto del mundo o aprender siquiera sus idiomas, y es por esa razón que personas como yo pueden hacerse un lugar en aquel reino de la autorreferencia. Y es por esa misma razón que los habitantes de aquel país están tan ansiosos de conocer a seres provenientes de otros mundos. Al cabo de unos meses comencé a organizar viajes turísticos y expedicionarios a mi país inventado. Fueron muchos los que se embarcaron en el océano guiados por mis mapas y cartas de navegación inventados. Para aquellos ambiciosos ciudadanos de Ombligolandia, la expectativa de conocer un país exótico y desconocido les gatillaba su insaciable apetito comercial, de manera que luego
de que ellos me pagaran por mis mapas inventados, partían ansiosos con sus pertrechos militares con la idea de apropiarse de mi país inventado para añadir de esa manera otra estrella a su bandera ya tan estrellada. Esto lo hacían porque mis dibujos e ilustraciones mostraban siempre un paraíso abundante de recursos, es decir, una copia feliz del Edén. En esta parte de la historia, debo decir que la mayoría de estos turistas nunca volvió a Ombligolandia, y me temo que eso fue mi culpa, ya que muchos de ellos cayeron víctimas de los monstruos marinos y leviatanes que subconscientemente dibujé en mis hermosas cartografías marinas. Pero hubieron algunos que volvieron en un barco cargado con la misma preciosa ropa y muebles que yo había dibujado. Estos ciudadanos no tardaron en hacerse ricos, ya que vendieron a muy buen precio las mercancías de mi país inventado, ya que a los habitantes de Ombligolandia les encanta llamar la atención y distinguirse de los demás a través de ropas exóticas y originales. Y esto, por supuesto, me hizo reflexionar aún más profundamente acerca de los poderes ilimitados de la imaginación, que algunos llaman mentiras. A partir de ese día, y para mi completa sorpresa, vi llegar una y otra vez barcos y otros más barcos con las mercancías de mi país inventado. Los hombres que volvían de mi país imaginario me trajeron fotos de las ciudades de mi país inventado, fotos de toda la arquitectura que había dibujado alguna vez en mis cuadernos de la escuela. Los miembros de estos grupos me pidieron que les enseñara mi idioma para continuar el intercambio y el comercio con la república que llevaba mi nombre. De manera que, por supuesto, les enseñé mis neologismos. Bueno, esto no me costó gran cosa, ya que, como les dije al principio de mi historia, desde niño estaba acostumbrado a inventar palabras. Comencé por los verbos, los cuales podían convertirse en sustantivos o adjetivos. Inventé también hermosos prefijos y sufijos, como quien fabrica adaptadores para herramientas multiuso. Y luego de algunas clases, los hombres heliocéntricos partieron felices de vuelta a mi república imaginaria. Siempre retornaban para conocer más de mi país. Volvían para recibir más instrucciones, volvían con todos los inventos que nunca había terminado, pero ahora ante mis ojos lucían completos, fantásticos, brillantes. Volvían con fotos de aquellas hermosas gentes que alguna vez pinté en mis lienzos metafísicos. La verdad es que todo esto era como si ese país inventado estuviera habitado por miles de copias de mí mismo. Claro que ellos, a diferencia de mí, todos tenían tiempo ilimitado y todos estaban ansiosamente abocados a expandir y hacer reales sus inventos y creaciones. Todo esto no hacía más que hacerme tomar más en serio la imaginación, que muchos toman por fantasías ociosas e incluso irresponsables. Como los hombres heliocéntricos decidieran radicarse definitivamente en mi país imaginario, decidí entregarles una copia de nuestra Constitución y de nuestra religión oficial, la cual es obviamente panteísta y pagana. De esa manera los liberé definitivamente de la tiranía del monoteísmo. Incluso hasta el día de hoy recibo muchas postales que los señores heliocéntricos me envían desde mi país inventados.
quienes con el correr de los años se han convertido en mis amigos y mis protegidos y mis discípulos. Obviamente, ustedes entenderán la necesidad tremenda de consejo y guía espiritual que deben tener estos señores heliocéntricos, más si se dan cuenta que estos hombres habitan un país enteramente creado por mí, al punto de que yo he de ser, obviamente, su pequeño Dios. Y cuentan que en algún lugar desconocido alguien está relatando nuestra historia. Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.